Tallajao, hola a todos, acá Felipe de nuevo. Es un placer que por fin nos acompañen en este curso y créanme, no se arrepentirán, el aprendizaje que tendremos será algo invaluable y también lo pasaremos de maravilla. Además recuerda que si tienes el método Yuhao, puedes combinarlos a la perfección y que tu aprendizaje llegue a otro nivel. Así que bienvenidos al primer módulo de esta lección y ¿cómo lo llamamos? Introducción al idioma. Y es que muchos nos encantaría directamente irnos ya a aprender chino, caracteres, caracteres, caracteres. Pero un momento, alto ahí, hay que entender algo. Y es que como un edificio, las bases son muy importantes construirlas. ¿Qué sería un edificio sin buenas bases? Dime tú. Efectivamente, eso pensé, no sería nada. Así que comencemos con la oficial bienvenida en chino mandarín. 欢迎大家上课. ¿Qué significa esto? 欢迎significa welcome o bienvenido o bienvenida. 大家es todos, o sea, bienvenidos todos o todas. Y 上课 es a la clase, asistir a clase. 欢迎大家上课. Bienvenidos todos a la clase. Es un placer de nuevo, como les digo, y comencemos entonces con la introducción. Así que, ¿qué es el idioma chino y cuál es su verdadera importancia? Una pregunta que es fundamental plantearnos en este momento, ya que si estás aprendiendo chino, sea por negocios, sea por becas, sea por trabajo, ¿sí? Porque hay muchas oportunidades nuevas laborales chinas que se están derivando del poder de China, o simplemente exportación, importación, becas, estudio. ¿Cuál es su verdadera importancia? Bueno, trasciende nuestras mentes porque todos tenemos un objetivo, pero en realidad es que China en este momento tiene una interconexión global increíble. Solo la crisis energética y de contenedores que estamos sufriendo en este octubre de 2021 tiene los precios de todo altísimo. Así que solo imagínate lo importante que es. Cada vez más personas están aprendiendo chino mandarín. Esto no es una coincidencia. Esa es su verdadera importancia. Un nivel que está trascendiendo todo. China está exportando y haciendo inversión extranjera en diferentes países de Latinoamérica. Desplazó al tercer socio de la Unión Europea. Tiene relaciones con Estados Unidos que van a marcar el futuro, etcétera. Me quedo corto de razones para darte las razones por las que China es importante. Ahora, ¿qué es el idioma chino? ¿Qué es algo a lo que vamos ya a entrarnos más para poder aprender a dominar este idioma? Y, y hay que entender algo. Y seré breve porque el contexto histórico nos demuestra qué es lo que son hoy y por qué. Y es que hay que entender algo. Observen este mapa. Miren que se divide en tres secciones. Wei, Shu y Wu. Esto eran las diferentes etnias que existían en China. Muy pocas, ¿verdad? Pero miren cómo evolucionó. ¿Ya cuántas hay? El doble o más. La Zhao, la Yan, Chi, Chu, Han, que es la más importante hoy en día, Qin, etcétera. Después llegaron los mongoles que tenían su orientación china. Japón también tocó China. Bueno, China ha sido algo riquísimo en culturas. Y llegamos a lo que es hoy China, ¿sí? Que pueden ver una China unificada. Ahora, esto tiene unas implicaciones y es que cuando China era de esta forma, en cada región se hablaba un idioma diferente, un dialecto diferente. Y tú me preguntarás, Felipe, entonces, ¿por qué estoy aprendiendo mandarín si en cada región se habla un dialecto diferente? Bueno, la respuesta es porque después de la reforma de apertura de China, cuando China fue unificada, se creó el chino simplificado y se declaró como el idioma principal de China. Y ahora todos los chinos están siendo, digamos, no forzados, sino persuadidos a aprender el chino estándar, que es el que aprenderemos en este curso, y es el que sirve para hacer absolutamente todo en China. Y no solo en China, también en Tailandia, Singapur, Malasia, muchos otros países de Asia donde se habla chino, e incluso en países de Latinoamérica y de Europa donde hay chinos residiendo en montones y hablarles en su idioma es como hablarles en el corazón, como decía Nelson Mandela. Así que esto, bueno, tiene muchos beneficios. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Observen este hermoso país, ¿sí? Y díganme a qué se les parece. ¿Mm? ¿A qué se les parece? Dejémoslo para ahorita, todavía no les diré a qué se parece. Lo importante es que observen, esta es China, abajo está la isla de Taiwán, ¿y qué son esas estrellas? Se preguntarán. Esas estrellas son las estrellas del Partido Comunista Chino,
y es su emblema. Por eso en la bandera de China está. Y es que este partido en verdad domina a China desde hace muchísimo tiempo, lo seguirá haciendo, y es que el crecimiento ha sido próspero e imparable, incluso en la pandemia, aparte de cualquier conspiración que se haga, hubo un crecimiento, y por eso es que los chinos siguen aceptando que Xi Jinping, que es el presidente de China, ¿sí? Dejaremos una foto acá, es el personaje que sigue reinando. Ahora, acerquémonos por primera vez a los caracteres. Este carácter es Han. Como les dije, la etnia Han, ¿sí? Es esta, pues por supuesto. Ahora, ¿cómo se escribe el carácter o la figurita o la casita de esta etnia? Pues es el que pueden ver arriba. ¿Y cuál es su transliteración a las letras del alfabeto que manejamos? H-A-N y una tilde hacia abajo, que lo llamamos tono 4, que después lo veremos. Han. Esta es la etnia Han. Nosotros entendemos que se lee y se escribe H-A-N porque así es como fuimos educados. Ahora, ¿cómo ven los chinos esto? Ellos ven ese el carácter, ven la parte de arriba, ¿sí? Es decir, que un carácter, ¿sí? Significa algo. Por ejemplo, una sola figurita de estas puede significar, por ejemplo, idioma. Y efectivamente eso es lo que veremos a continuación. Y miren este carácter, qué bello, ¿no? A mí me gusta mucho. Ahora, algo hay que decir. ¿Qué significa idioma? Y tú me preguntarás, Felipe, ese 4 al revés con esa cosa ahí a la izquierda y ese cuadrado abajo, esa figura significa idioma. Efectivamente, ese carácter, solo ese carácter significa idioma. Este significa Han, de la etnia Han, y este significa Yu, idioma. ¿Sí? Así que los caracteres tienen transliteraciones y así es como entendemos nosotros. Esas transliteraciones, que es la Y y la U en este caso, se llama pinyin y lo que ves arriba se le llama carácter o en chino hanzi, que profundizaremos más a continuación. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esta combinación mágica y juntamos al Han y al Yu? Bueno, Han ya sabemos que es la etnia Han y Yu es idioma, así que Han más Yu, piénsalo un momento, piénsalo un momento, Han más Yu, Yu ya sabemos que es idioma y Han es la etnia Han. Hanyu es el idioma de los Han. Efectivamente, juntar a Yu, que es el carácter de idioma, con Han, que es el carácter de los Han, Hanyu es el idioma de los Han. Muy bien, y así es como nos vamos acercando poco a poco. Ahora sí, ¿a qué se parece este carácter? ¿A qué se parece este país? ¡A un pollo! Efectivamente, muchas personas no se lo creen y me dicen, ¿qué? ¿Un pollo dónde? Hasta que les muestro esta imagen. Ahora, déjame decirte algo. Espero que cuando vuelvas a ver un mapa mundi, Baidu Maps, Google Maps o cualquier mapa que exista y veas a China, te acuerdes del pollo y así lo identifiques. Y te digan, ay, ¿qué cuál es China? ¿Dónde está China? ¿Qué apuesto a que no lo encuentras? Ahí está, es el pollo. Bueno, muy bien. Ahora hagámonos una pregunta que es una pregunta demasiado común y que las personas constantemente tienen. Y es, ¿cuál es la diferencia del chino simplificado y el chino tradicional? Así es, ¿cuál es la diferencia del chino simplificado y el chino tradicional? En primer lugar, hay que entender lo siguiente. Puedes ver en el lado que dice simplified en inglés, ese es el carácter Han, el que acabamos de ver. ¿Qué significa? La etnia Han. ¿Sí? Como puedes ver, es un carácter más simple que el que está a su lado, que dice traditional. Y esa es la primer diferencia, el número de trazos, la simplicidad del carácter. El carácter simplificado es muchísimo más fácil que el carácter tradicional. ¿Y por qué pasó esto? Porque más o menos en el año 1960 los chinos decidieron simplificar sus caracteres no solo para que las personas afuera en todo el mundo pudieran aprender el chino más fácil, sino también para que mayor parte de la población alcanzara el nivel de alfabetización. Y efectivamente lo lograron. Así que primera diferencia, simplicidad a la hora de escribir un carácter. Porque hay que decirlo que se dicen de la misma forma, es decir, en chino simplificado y chino tradicional, Han significa lo mismo. Ahora, el mismo ejemplo, observa, este carácter que ves acá es Fei, es volar, Fei, volar. ¿Cuál es la diferencia de ambos caracteres? Por favor, cuéntame, piénsalo.
Piénsalo un momento. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo, ¿no? Uno es más fácil que escribir que el otro, o incluso más fácil de ver que el otro. Por supuesto, ya que el que dice volar, que es más corto, es simplificado y el otro es tradicional. Así que gracias a Dios, o a la vida, o a lo que sea, estamos aprendiendo el simplificado. Y no solo porque es más fácil, sino porque es el que se utiliza, como he dicho muchas veces, en toda China y en más lugares de Asia. Bueno, profundicemos un poco más en los caracteres. Muchas personas dicen que son unos misteriosos jeroglíficos y los entiendo. Y es que desde antes de Cristo, cuando era la era paleontológica e incluso, bueno, después de esa época, ¿qué tenemos? Registros de dibujos y que la gente se comunicaba así. Efectivamente, los chinos son una de las culturas milenarias, de las que han estado más antiguas. Por eso aprender este idioma es tan bello, porque sí, no es que sean como tal jeroglíficos, pero tienen ese valor histórico de hace miles y miles y miles de años. O sea, en este idioma y en este pensamiento hay un conocimiento increíble, un conocimiento que se sale de lo que nos imaginamos y esto es solo el comienzo. Así que deberías estar orgulloso de estar acá. Bueno, como te dije, Hans, ¿qué significa esto? Carácter. ¿Sí? Este es el pinyin de los caracteres. No sé si me entiendes, pero pinyin son las letras en el alfabeto que entendemos y Hans son los caracteres, ¿ok? ¿Sí? Las figuritas, las casitas, como llaman muchos estudiantes. Profe, esas casitas no son casitas, caracteres. ¿Eh? ¿Cómo se compone un carácter? Buena pregunta, muy buena pregunta. Observen este carácter, es el carácter de Ren, ¿sí? Repitan conmigo, Ren. ¿Qué significa? Persona. Y tú me dirás, ¿cómo que persona? Y yo te diré, sí. Pero antes de eso, miremos cómo se compone el carácter. Mira arriba donde señalamos Hans. Esa figurita que ves, ¿sí? Es el carácter. ¿Y cómo se le dice? Hans. ¿Y cómo lo leemos? R-E-N y una tilde normal. Ese como lo leemos es el pinyin. Así que ya tenemos nuestras dos primeras palabras en chino mandarín. Hans, caracteres, y pinyin, que son, bueno, las letras, como puedes observar en la imagen, ¿ok? Muy bien. Ahora, observa esto. ¿Qué te parece? ¿Podría hacerlo de el otro sentido? Es decir, podría ir de atrás para adelante, o sea, no así como lo está haciendo este video que te estoy mostrando, no, sino al revés. No, siempre debe ser en este mismo orden. Y hay que entender algo. Los caracteres chinos no se escriben como se les da la gana a las personas, sino que tienen un orden. Y profundizaremos de esto en un artículo de un blog que verás más adelante, pero te lo diré ya en pocas palabras. Y lo dejaremos también aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, la verdad no sé, pero lo dejaremos. Y es, en primer lugar, de izquierda a derecha y en segundo lugar de arriba a abajo. Por eso puedes observar que primero se hace el trazo izquierdo de arriba a abajo y después el trazo derecho de arriba a abajo, ¿sí? Así que ya tenemos varias cosas. Los caracteres se les llama Hans, su transliteración se le dice pinyin y tienen un orden de escritura. Ya aprendimos estas tres cosas, ¿eh? Y no llevamos ni 10 minutos de clase. Ay, Dios mío, ¿qué se nos viene? Bueno, ahora, aparte de Hans y de saber qué es pinyin, también entonces acabamos de entender que hay un orden. A este orden se le llaman trazos o en inglés strokes. ¿Ok? Strokes. ¿Sí? Así se le llama. Bien. ¿Y qué representa cada Hans o cada carácter? Bueno, Ren, como te dije, significa persona. Y observa lo siguiente. Sí, efectivamente, sí se parece a una persona. Y esto pasa porque es un carácter pictográfico. ¿Qué son los caracteres pictográficos? Suena difícil. Pictográfico es como decir nanotecnologías. Puede sonar algo complejo, pero en verdad es muy sencillo. Un carácter pictográfico, picto, viene de la palabra de imagen, ¿sí? Picture en inglés también, de ahí deriva. Y observa que todos estos caracteres que ves acá se parecen a su real significado. Vamos a ver uno por uno. El primero es Shan, que significa montaña, ¿sí? Parece una montaña, ¿sí? El segundo es Ren,
que ya viste acá atrás, que parece una persona, ¿correcto? Luego llegamos a mu, que allí no se ve muy claro, pero significa madera. Allí no se ve muy claro, digamos, su pictograma, su parecido a la realidad, pero digamos, está. Y este último es fuego. Observa que es como una llama, ¿sí? Que se mueve y efectivamente se parece mucho. Entonces estos son los caracteres pictográficos, los primeros tipos de caracteres que tenemos. Los segundos tipos de caracteres que encontramos son los ideogramas. Idea, ¿sí? De ahí viene la palabra, idea. Y son caracteres que, a diferencia de los pictográficos, no se parecen a lo que significan, sino que más bien representan una idea. Por ejemplo, mira el primero. Chon, ¿a qué se te parece eso? A nada, efectivamente. Pero, ¿por dónde pasa el palo? Por la mitad. ¿Y qué significa chon? El centro. ¿Ah? O sea, un carácter que representa una idea significa esa idea. En el siguiente carácter significa ar. Significa ar, ¿no? Se dice ar. Y mira la idea. Veo un palo y veo dos palos. ¿Y qué significa? El número 2. Efectivamente, no se parece a un 2 porque es que el 2 como cantidad es una entidad abstracta. ¿Sí? Así que no se parece a nada en la realidad. Pero esto representa la idea de uno y 2, ¿sí? Uno y 2, una idea representada allí. Prosigamos. ¿Hay que aprender a escribir los caracteres para dominar el chino mandarín? Es una pregunta muy interesante. Y la verdad es que la respuesta es sí y no. ¿Sí? Vamos a ver por qué sí y por qué no. En primer lugar, y mi favorita es no, por lo siguiente. Y es que quiero que volvamos a leer la pregunta porque necesito que, como un examen, entiendas muy bien lo que estoy preguntando, ¿no? No estoy diciendo hay que aprender los caracteres, estoy diciendo hay que aprender a escribirlos. Tengo que saber escribir caracteres. Oh, es algo de lo que a mí más me asusta y más me molesta. Es más, voy a volver a hacer la pregunta porque es que esto merece un tono de voz más alto. ¿Tengo que aprender a escribir caracteres chinos? Bueno, la respuesta es no. Y esto debido a que la tecnología nos ha ayudado muchísimo y gracias a ella, hoy en día solo debemos aprender a hablar y a leer los caracteres. Ahora, escribir caracteres es algo hermoso. De hecho, en China es considerado un arte. Cuando yo fui al concurso Puente Chino, en la competencia, hubo muchas personas que su talento era hacer caracteres con el pincel chino. ¿Sí? O sea que esto es un arte. Sin embargo, observa la siguiente imagen. Esas palabras que ves ahí, ¿sí? Son ni hao. Ahora, mira que yo escribí ni hao como suena. N-I-H-A-O. Ni hao. Ni hao significa hola en chino mandarín. Y mira que me salen 4 opciones. Ahora, te hago una pregunta. En este siglo XXI, donde todo está digitalizado, incluso después de esta pandemia, ¿cuándo fue la última vez que utilizaste un lápiz? Quizá para escribir en tu libreta, quizá para apuntar ideas o porque te gusta. Pero casi todo se maneja con tablets o computadores o nuestros smartphones. Y más en el gigante asiático y en Asia, donde ya todo está tan desarrollado, Europa. Bueno, y ni hablar Latinoamérica, que también cada vez más se acerca a estos niveles. En algunos lugares, por supuesto. Ahora, bueno, voy al punto. Mira que solo escribí las palabras NIHAO y ya automáticamente me aparecen 4 opciones de caracteres. Pero no los sé escribir. Pero sé que es el número 1. Así que yo simplemente pongo NIHAO 1 y sigo escribiendo. Y hago una frase muy larga y me sale todos los caracteres y pongo la tecla y ya. No tengo que aprender a escribir caracteres. Así que en este curso tendrás plantillas descargables. Si no las has descargado más adelante las tendrás, ya verás en el camino, ¿sí? Y si tú deseas puedes practicar la escritura, es tu decisión, pero en mi caso yo simplemente avanzaría y no aprendería a escribir, sino que aprendería a leer, a identificarlos y a comunicarme, ya que el tiempo es oro, no se necesita y bueno, aparte que lo estés haciendo porque te gusta escribir y te encanta el arte, allá tú. Pero bueno, es tu decisión, esa es solo mi sugerencia como profesor, cada persona es diferente y yo respeto cualquier condición y más en Yuhao, por supuesto.
Bueno, esta es la plantilla descargable que tendrás, ¿sí? Que ya la podrás descargar si no es en este bloque que, no sé, estoy casi seguro que ya la tienes, si no la tendrás muy pronto. Es completamente gratis para aquellos que adquirieron el curso y para aquellos que tienen YouHow. Así que es tu decisión practicar caracteres o no allí. Bueno, con esto llegamos entonces al final de la lección número 1. Tuvimos varias conclusiones. Supimos un poco de la historia de China, de que ha sido varias regiones, después se unificó, ¿sí? Antes de que China se abriera al mundo, estaban en las dinastías chinas y funcionaban con el chino tradicional. Luego llegaron otras personas, se instaló el chino simplificado, China empezó a crecer, ya sabemos qué son unos caracteres, de qué se componen, si hay que aprender a escribirlos o no, tú decides. Y sin más preámbulo, nos vemos en la próxima lección. Zaijian.